En esta última clase correspondiente a la instalación eléctrica de edificios, lo que vamos a ver son los cálculos correspondientes a la instalación eléctrica. Estos cálculos consisten en la determinación de la potencia eléctrica de cada circuito y de la potencia total de la vivienda, de la intensidad de las llaves térmicas y disyuntor diferencial, que son los elementos de protección, de la determinación del grado de electrificación de la vivienda, que nos va a permitir contratar el tipo de suministro, y cómo se realiza el esquema de tablero de la instalación eléctrica. La potencia de los circuitos lo vamos a determinar en función de lo que establece el reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en viviendas. El reglamento establece que para los circuitos de iluminación de uso general, que son la iluminación interior y exterior, se debe considerar una potencia que corresponde a las 2/3 partes de lo que resulta considerar todos los puntos de utilización o bocas de luz que se han previsto para ese circuito, adoptando una potencia por boca de luz de 60 VA. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar las bocas de luz por 60 VA y a eso sacarle las 2/3 partes y es la potencia que le va a corresponder a ese circuito. Luego tenemos la potencia de los tomacorrientes, que si son de uso general se debe adoptar la potencia máxima prevista para el circuito de 2200 VA y si es de uso especial se debe adoptar la potencia de 3300 VA correspondiente a ese tipo de circuitos. Y si son circuitos de alimentación de carga única, como es el aire acondicionado, la potencia que se va a adoptar es la correspondiente al artefacto conectado a ese circuito. En función de lo que establece el reglamento, lo que vamos a hacer es determinar para cada uno de los circuitos cuál es la potencia que le corresponde. Entonces el primer circuito, que es el de luces interiores, tiene 11 bocas de luz. Le vamos a considerar una potencia de 60 VA, como indica el reglamento. Multiplicamos 11 bocas por 60 VA, lo que nos da 660, pero de eso se debe considerar solo las 2/3 partes, lo cual nos da un valor de 440 VA para ese circuito. En el caso de las luces exteriores, se consideran 6 bocas de luz, porque incluye las 5 bocas de luces exteriores y a ese circuito se ha conectado la campanilla del timbre, que debe ser considerada como una boca más. También con una potencia de 60 VA se multiplica por las 6 bocas, nos da 360, las 2/3 partes de eso nos da 240 y es lo que le corresponde al circuito. En el caso de los circuitos de toma corrientes, lo que se va a considerar es lo que establece el reglamento como potencia máxima del circuito. Si son de uso general, se considera 2200 VA y si son de uso especial, se considera 3300 VA, independiente de la cantidad de tomas que se hayan conectado a ese circuito. Y luego nos quedaría el circuito 6, que corresponde al aire acondicionado, que es un circuito de alimentación de carga única, que en este caso vamos a determinar la potencia del aire acondicionado que se va a instalar. Para determinar la potencia del aire acondicionado vamos a utilizar un método simplificado que mediante tablas obtenemos la potencia del aire. Primero vamos a usar esta primera tabla que nos va a dar la cantidad de frigorías por hora en función de la superficie del local y de la cantidad de personas que va a usar ese local y del tipo de clima, es decir, si es caluroso o muy caluroso. La frigoría, recuerden, es una unidad de energía que permite medir la absorción de energía térmica, o sea, de calor, de un local, de un recinto. Con el valor de frigorías vamos a obtener en una segunda tabla el valor de potencia. Supongamos que para el local que nosotros vamos a instalar el aire acondicionado tiene 30 metros cuadrados y quizás lo vayan a usar 4 personas, que es correspondiente a una familia tipo. Para un clima muy caluroso le corresponde un artefacto de 4500 frigorías por hora. Con ese valor entramos a una segunda tabla, buscamos en
la segunda columna el valor de frigorías por hora que hemos determinado y con ese valor nos da la tabla la potencia en vatios, en vatios o volampere, la potencia correspondiente al artefacto, que en este caso es 2140 volampere. También nos dan las características dimensionales del artefacto. Y así obtenemos la potencia que le corresponde al circuito 6. Lo que nos faltaría determinar entonces es la potencia total de la vivienda, que va a resultar de sumar la potencia correspondiente a cada uno de los circuitos. Esta suma nos va a dar un valor de 10.520 volampere, que es la potencia total de la instalación eléctrica proyectada para la vivienda. Lo que ahora vamos a tener que determinar es la intensidad eléctrica que le corresponde a cada circuito para poder dimensionar las protecciones eléctricas de cada circuito. Recordemos que la intensidad es igual a la potencia dividida en la tensión. Es decir, la potencia de cada circuito dividida en la tensión de la red, que es 220. Entonces, para cada circuito vamos a aplicar esta ecuación y nos va a dar la intensidad en amperes. Entonces el circuito 1 se divide 440 en 220 y le corresponde una intensidad de 2 amperes. Y así sucesivamente. Al circuito 2 le corresponde una intensidad de 1,1 amperes. Al circuito 3, que es el de tomas interiores, le corresponde 10 amperes. El 4 también 10 amperes. El 5 sería 15 amperes, que resulta de dividir 3300 en 220. Y el 6, 2140 dividido en 220, nos da 9,7 amperes. Y la intensidad total se divide 10.520, que es la potencia total, en 220 y nos da 47,8 amperes. Esa es la intensidad de cada uno de los circuitos. Pero para poder dimensionar las protecciones del tablero general, recordemos que las protecciones que van en el tablero son la llave térmica principal, que corta toda la instalación eléctrica de la vivienda, el disyuntor diferencial, que es el que se encarga de proteger a las personas en caso de que se produzca algún desperfecto en la instalación, y luego tenemos las llaves térmicas de cada uno de los circuitos. Entonces, para dimensionar estos elementos de protección en función de la intensidad del circuito, necesitamos saber cuál es el valor comercial que se va a adoptar para después comprar esos elementos de protección. Y para esto vamos a usar una tablita que hemos confeccionado que nos indica la intensidad la disponibilidad de llaves térmicas en función de su intensidad y de las distintas marcas que se ofrecen en el mercado. Entonces, ¿cómo vamos a usar esta tablita? Por ejemplo, para el circuito 1 habíamos determinado una intensidad de 2 amperes. Entonces nos fijamos si en el mercado se dispone llaves térmicas de 2 amperes y adoptamos, y si existe, adoptamos la de 2 amperes. ¿Sí? Entonces, tanto para el circuito 1 como para el circuito 2 vamos a adoptar 2 amperes. Para el circuito 3 teníamos 10 amperes, nos fijamos en la tabla, hay disponibilidad de llaves térmicas de 10 amperes de alguna de las marcas comerciales y adoptamos la de 10. Lo mismo para el circuito 4. Para el circuito 5 vemos si hay llaves térmicas de 15 amperes y si hay, adoptamos una llave de 15. En el caso del circuito 6, que tenemos 9,7 amperes, le redondeamos al valor inmediato superior, porque de ese valor exacto no tenemos en el mercado, y adoptamos una llave correspondiente a 10 amperes. En el caso de la intensidad total del circuito, es decir, para la llave térmica general, que teníamos 47,8 amperes, vamos a adoptar una llave térmica de 50 amperes, ¿sí? Que correspondería al valor inmediato superior, que hay
hay disponibilidad de llaves térmicas de esa intensidad. En el caso del disyuntor diferencial vemos que también se debería dimensionar con 50 amperes, pero no hay disyuntores de 50 amperes, entonces tenemos que adoptar un disyuntor de 63 amperes, que es el que le sigue, el valor que le sigue a 50. Entonces para el disyuntor vamos a tener que adoptar un valor de 63 amperes. Si hubiese de 50 amperes se adopta el mismo, pero en este caso para este valor no hay. Y así quedan determinadas los valores comerciales de las llaves térmicas de cada uno de los circuitos y la llave térmica general y el disyuntor diferencial. Con toda la información que hemos determinado, lo que vamos ahora a representar es el esquema de tablero que de alguna manera nos va a indicar cómo es la organización de la instalación eléctrica de la vivienda, cuáles son los elementos que lo componen, cómo se distribuyen los circuitos, es decir, que nos permite verla a la instalación eléctrica que hemos proyectado en forma sintética. Entonces nosotros ya tenemos determinado la intensidad y potencia de cada circuito. El primer elemento que vamos a representar es la llave térmica general, es decir, viene la conexión desde la red y el primer elemento por el cual pasan los conductores es la llave térmica general. El segundo componente que va a ir conectado en la instalación es el disyuntor diferencial, que es el elemento de protección a las personas. Por ahí van a pasar los conductores. Luego, los conductores se van a dividir en los distintos circuitos, cada uno de los cuales va a tener una llave térmica que los corta, digamos, en caso de desperfecto. Entonces vemos que de los dos conductores que entran se van dividiendo dos conductores para cada uno de los circuitos, cada uno con su correspondiente llave térmica, que son las que hemos dimensionado nosotros en el paso anterior. Entonces, el interruptor principal lleva indicado cuál es su potencia y su intensidad. Igual el disyuntor diferencial lleva indicada la intensidad y el tiempo de falla, 30 milisegundos, y la intensidad de corte, que es 30 miliamperes. Y en el caso de los circuitos, llevan indicado el tipo de circuito a que corresponde y la potencia de cada uno de los circuitos. Y también lleva indicado la intensidad de cada uno de los circuitos, que es la intensidad comercial de cada una de las llaves térmicas, correspondiente a cada circuito. Pero la forma en que se los representa es una simbología que establece el reglamento. Esta es la representación que corresponde a la llave térmica general. Luego se representa el disyuntor diferencial con esta simbología y luego se representan cada uno de las llaves térmicas de cada uno de los circuitos con esta simbología, siempre acompañando de toda la información técnica. Y vean ustedes que se representa una sola línea a través de los cuales se va a marcar después los conductores que hacen ese recorrido, pero se los representa con una sola línea. Y de esa manera queda confeccionado el tablero general. Si tuviéramos una planta alta, el reglamento establece que debe ir un tablero seccional en la planta alta. Entonces esta sería la forma de representarlo. Acá estarían los circuitos correspondientes a la planta baja y un último circuito que dice a tablero seccional, y después se representaría un segundo tablero que es el seccional, ¿sí?, que viene en la línea del tablero principal, y se derivan otros circuitos que corresponderían supuestamente a la planta alta o a un sector más alejado de la vivienda. Esa sería la representación cuando hay un tablero seccional. El otro elemento que vamos a determinar es el grado de electrificación. El reglamento establece, según la demanda de potencia máxima y la superficie de la vivienda, el grado de electrificación. Y eso lo vamos a determinar en función de la potencia total de la vivienda. Esta vivienda tenía de 10.520 volt-ampere como potencia total, es decir, 10 kilovolt-ampere.
estaría entre 7 y 11 kilovolt-ampere, es decir, más de 7 y menos de 11, por lo tanto le corresponde un grado de electrificación elevado a la vivienda. ¿Sí? En función del grado de electrificación se contrata el suministro, el cual puede ser monofásico o trifásico. Monofásico es cuando se conecta una de las tres fases o positivos de la red y el negativo, y tenemos una tensión de 200 volt-ampere. Pero puede ser que la vivienda requiera una mayor potencia y en ese caso lo que se pide es una alimentación trifásica, que entran las tres fases, se conectan al medidor y el neutro, y en ese caso tenemos una tensión de 380 volt-ampere. Eso ya depende del proyecto de la instalación eléctrica, de la magnitud del proyecto. Y la empresa establece que a partir de un grado de electrificación medio recomienda contratar un suministro trifásico, ¿sí? Es decir, cuando se superan los 7 kilovolt-ampere, para poder tener la tensión necesaria para alimentar todos los artefactos eléctricos de la vivienda. Pero de todas formas es una recomendación, eso se establece con la empresa prestadora del servicio. Cuando el suministro es monofásico, ¿cómo quedaría el esquema de tablero? Hay que indicar, aparte de las características de cada uno de los elementos de protección, se debe indicar la cantidad de conductores que recorren la cañería y llegan hasta cada una de las llaves térmicas. En el caso de la alimentación son 2 conductores, la fase y el neutro, que son de 4 milímetros. A partir de la derivación de cada circuito, esos 2 conductores son de 2,5 milímetros. Y si el tablero si es un tablero trifásico, vemos que entran las 3 fases, los interruptores y disyuntores son tetrapolares, y entra el neutro a cada uno de los elementos, tanto al interruptor principal como al disyuntor diferencial. A partir del disyuntor diferencial, ya las llaves térmicas son monofásicas porque se distribuye una fase y el neutro para cada circuito. Esa distribución de fases hay que tratar de que sea lo más equilibrada posible. En este caso, como tenemos 6 circuitos, hemos distribuido 2 fases en el circuito 1 y 2, el 3 y 4 ya se alimentan de otra fase y el 5 y 6 de otra de las fases que ingresan. Es decir, que si bien la alimentación es trifásica, la distribución a los circuitos de la vivienda es monofásica. En el caso que la alimentación sea trifásica, para dimensionar tanto el disyuntor diferencial como la llave térmica principal, se debe dividir la potencia total de la instalación ya no en 220, sino en 380 voltios, que es la tensión de la red. Y eso nos da un valor de 27,7 amperes. Buscando en las intensidades comerciales, le corresponde 32 amperes de llave térmica, igual el disyuntor diferencial. Es decir, que vemos que las llaves térmicas son de un amperaje menor, al ser mayor la tensión de la red. Entonces de ahí queda conformado el valor comercial que le corresponde a los elementos de corte y de protección general. Ahí vemos un esquema de un tablero trifásico donde se ven que entran los 4 positivos y el negativo tanto a la térmica general como al disyuntor, y ya después las térmicas de cada circuito entra un negativo y una fase, ¿sí? A todos. En ese caso, los conductores que se van a representar en el esquema de tablero son 4 en el ingreso a la llave térmica, 4 cuando sale del disyuntor, pero ya cuando se deriva a cada uno de los circuitos, ya van 2 nomás, una fase y el neutro, como veíamos en la diapositiva anterior. Y finalmente queda la información técnica que hay que presentar.
toda esta instalación que ustedes han hecho se presenta en una carpeta donde va un plano de esta modulación, que puede ser cualquiera de estos módulos, y en ese plano se dibuja la planta con la instalación eléctrica, con una carátula que es reglamentaria, que establece el municipio, y allí se indican la planilla de potencia, que es una planilla donde se va indicando la potencia de cada circuito, la intensidad de cada circuito, el tipo de circuito, como ustedes lo han hecho en el proceso anterior. Una planilla de inspección que la llena el inspector cuando va a hacer la supervisión de la instalación eléctrica, y el esquema de tablero, que es el que ustedes acaban de ver. Toda esa información va presentada en la municipalidad. Y con esto terminaríamos con el tema de instalación eléctrica en edificios de baja complejidad.